Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el tema partida doble, el cual está muy relacionado con el tema cuentas contables, que ya vimos anteriormente, y que les aconsejo que revisen antes de continuar mirando este video. Comenzaremos con la definición de partida doble. Podemos decir que es un método de registración basado en la ecuación patrimonial. La partida doble es la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación, es decir, una cuenta que entra en el debe y otra cuenta que sale por el haber. Cuando esa registración se hace en uno de los registros obligatorios exigidos por el Código Civil y Comercial, puntualmente el libro diario, que ya mencionamos en uno de los videos anteriores, se denomina asiento contable. Esto quiere decir que en cualquier asiento contable, es decir, en cualquier registración efectuada en el libro diario, la suma de los débitos, es decir, todo lo que se anotó en el debe ser igual a la suma de los créditos, es decir, todo lo que se anotó en el haber. Este principio fue introducido por el mismo creador de la partida doble, el monje Fray Luca Pacioli, en un libro que publicó llamado Suma de Aritmética. Este libro, que trataba sobre matemáticas, fue escrito y publicado por primera vez en 1494. El sistema de partida doble es el método o sistema de registro de las operaciones más usado en la contabilidad moderna. Cada operación entonces se registra dos veces, una en el debe y otra en el haber, con el fin de establecer una conexión entre los diversos elementos patrimoniales. Recordemos que las operaciones pueden ser compra, venta, pago, cobro, depósitos, etc. Y que cada operación va a estar respaldada por un comprobante comercial. Dijimos entonces que la anotación que involucra a las dos partidas, es decir, la del debe y la del haber, se denomina asiento contable. Veremos un poco más adelante en el cursado cómo se compone o cómo se realiza un asiento contable. Pero antes debemos aprender el método de la partida doble, para así poder proceder a registrar asientos contables. Este sistema o método se asemeja a una balanza en equilibrio, ya que dentro de un asiento contable la suma de los conceptos del debe y del haber siempre tienen que ser iguales. De hecho, la palabra balance, que es un concepto que también aprenderemos cerca del final del cursado, deriva del italiano bilancia, que significa justamente balanza. A grandes rasgos y a modo ilustrativo, podemos decir que en el platillo derecho se colocan las deudas contraídas, ya sea con terceros, como los proveedores, o con aquellos que aportaron el capital inicial, es decir, va a ir el pasivo y el patrimonio neto. Y en el platillo izquierdo irá lo que se compró con los bienes aportados. Lógicamente, lo colocado en ambos platillos debe ser equivalente. Recordemos las principales cuentas, las cuales se clasificaban, entre otras posibles clasificaciones, en cuentas patrimoniales o cuentas de resultados. El estudiante tiene en el apunte de clases el detalle de estas cuentas que usaremos en el cursado. Esto, en las empresas, lo pueden consultar consiguiendo el plan de cuentas y el manual de cuentas. En pantalla tenemos las principales cuentas patrimoniales y vamos a encontrar cuentas de activos, que son aquellas que representan bienes y derechos, y tenemos, por ejemplo, caja, valores a depositar, banco cuenta corriente, deudores por ventas, mercaderías, materias primas, instalaciones, muebles y útiles, etc. También tenemos las cuentas de pasivos, aquellas que me representan deudas y obligaciones, y encontramos proveedores, documentos a pagar, alquileres a pagar y todo lo que sea a pagar.
Asimismo, tenemos las cuentas de resultados, las cuales pueden ser resultados positivos o resultados negativos. Entre las cuentas de resultados negativos, es decir, que son costos, gastos, pérdidas, vamos a encontrar costo de las mercaderías vendidas, gastos generales, fletes y acarreos, descuentos que hemos hecho, alquileres perdidos, intereses perdidos, los sueldos que hemos pagado y todo lo que sea pagado, perdido, cedido, otorgado. Entre las cuentas de resultado positivo, que son aquellas que representan ganancias, ingresos, vamos a tener cuentas como las ventas, que es el principal ingreso que tienen las empresas, descuentos obtenidos, intereses ganados, alquileres ganados, comisiones ganadas y todo aquello que sea ganado, cobrado u obtenido. Recordemos también cómo estaba formada una cuenta. En el formato T, que era el formato más simple, la cuenta tenía un título o denominación, la parte izquierda que se denomina debe y la parte derecha que se denomina haber. Toda anotación en el debe se denomina débito y la acción de anotar algo en el debe se llama debitar. Por otro lado, toda anotación en el haber se denomina crédito y la acción de anotar algo en el haber se llama acreditar. Pero, ¿por qué se utilizan las cuentas? Lo mejor es verlo con un ejemplo. Supongamos que la empresa le compra las mercaderías, las cuales revende, a su proveedor, que en este caso se denomina Gómez Sociedad Anónima. Supongamos también que esas compras que hacemos no las pagamos inmediatamente, sino que se van pagando con posterioridad. Podemos ver en esta ficha que el día 2 de octubre le compramos a nuestro proveedor 1.000 pesos, es decir, que le quedamos adeudando 1.000 pesos. El día 7 de octubre le pagamos, pero no le pagamos todo, le pagamos solo 300, es decir, que al proveedor le estamos adeudando todavía 700 pesos. 3 días más tarde, el 10 de octubre, le volvemos a comprar mercaderías por 500 pesos, entonces decimos que la deuda con el proveedor es de 1.200, es decir, 700 que teníamos más los 500 de ahora. Supongamos que 10 días más tarde, el 20 de octubre, le pagamos a nuestro proveedor 400 pesos. Es decir, que la deuda con el proveedor es de 800 pesos. Podemos ver que de esta manera se muestra lo que le adeudamos al proveedor de acuerdo con cada una de las operaciones que se van efectuando. Pero hay que reconocer que la mezcla de sumas y de restas a lo largo de gran cantidad de movimientos puede llegar a ser poco clara y puede dar lugar a frecuentes errores. Resulta entonces más seguro y más práctico agrupar los movimientos de tal manera que los importes se mantengan actualizados y no se mezclen los conceptos. Esto es posible mediante el uso de un instrumento denominado cuenta, que en su forma más simple y esquemática se divide en dos partes, el debe y el haber. Transcribimos las mismas operaciones anteriores relacionadas con compras y pagos en una cuenta. La exposición de las transacciones queda así. En ambos lados de la cuenta hemos sumado las cantidades. Para saber lo que en definitiva se le adeuda al proveedor, solo se tiene que hacer la siguiente resta. 1.500, que es la suma de una columna, menos 700, que es la suma de la otra columna. Es decir, el saldo son 800 pesos. Los importes que están a la izquierda, 300 y 400, son partidas deudoras, porque las hemos asentado en el debe, mientras que los importes 1.000 y 500 son partidas acreedoras, porque las registramos en el haber de la cuenta. Pero podrías preguntarte, ¿por qué no anotar los 1.000
y los 500 del lado izquierdo de la cuenta y los 300 y 400 del lado derecho. ¿El resultado final 800 sería el mismo o no? La respuesta es que si bien el resultado sería el mismo, registramos en el debe o en el haber siguiendo la técnica contable de la partida doble, la cual utiliza un procedimiento general que se basa en la ecuación patrimonial. Partiendo de esa ecuación patrimonial, se ha estructurado un mecanismo que constituye un convenio de carácter general e inamovible. Pero antes de ver ese mecanismo, hay cuestiones a tener en cuenta. Cuando hablamos de debe, no nos referimos a una deuda, sino a la parte izquierda o columna izquierda de una cuenta contable o de un asiento. Cuando hablamos de haber, no nos referimos a existir o a tener algo, sino al nombre que le damos a la parte derecha de la cuenta contable o asiento. Y finalmente, que la ecuación patrimonial de la que surge la técnica de la partida doble es la ecuación contable de 5 términos sumando. Les recomiendo que vean el video Las cuentas y la ecuación contable, donde ahí explicamos esa ecuación patrimonial de 5 términos donde todos están sumando. La ecuación de 5 términos sumando tiene esta forma. Activos más gastos es igual al pasivo más el capital inicial aportado más los ingresos. Podemos afirmar que esta forma de presentación tiene un significado muy especial. Todos los elementos del activo y todo lo que hemos gastado, es decir, los resultados negativos, lo pudimos hacer gracias a lo que aportamos a la empresa, es decir, el capital, más lo que pedimos prestado, es decir, el pasivo, más lo que obtuvimos como resultado de nuestra actividad, es decir, los ingresos. Ahora bien, las cuentas que representan activos o que representan gastos son cuentas que aumentan por el debe, disminuyen por el haber y normalmente tienen saldo deudor. En cambio, las cuentas que representan pasivo, las cuentas que representan aportes de capital y las cuentas que representan ingresos son cuentas que aumentan por el haber, disminuyen por el debe y normalmente tienen saldo acreedor. Entonces volvamos a la definición que dimos al inicio de partida doble. La partida doble es la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación, es decir, una cuenta que se debita o que se registra en el debe y otra cuenta que se acredita o que se registra en el haber. Las cuentas que representan activos y resultados negativos aumentan con anotaciones en el debe y disminuyen con anotaciones en el haber. Deben tener normalmente saldo deudor. Las cuentas que representan pasivo, capital y resultados positivos aumentan con anotaciones en el haber y disminuyen con anotaciones en el debe. Deben tener normalmente saldo acreedor. Hay también algunas reglas para operar con cuentas. Primero, toda cuenta comienza a registrarse con un aumento. En las cuentas que figuran a la izquierda de la ecuación patrimonial, es decir, cuentas de activos y de egresos, el incremento siempre es un débito. En las cuentas que figuran a la derecha de la ecuación patrimonial, es decir, las cuentas de pasivo, de capital y de ingreso, el incremento siempre es un crédito.
Toda disminución operada en una cuenta tiene que ser registrado del lado contrario al que se registra el aumento. Y el saldo siempre responde a la parte de la cuenta en la que se registran los aumentos. Hay también algunos principios que debemos tener en cuenta. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. El que recibe es deudor, el que entrega es acreedor. Todo lo que se recibe se debita, todo lo que se entrega se acredita. El total del debe, es decir, los débitos, debe ser igual al total del haber, es decir, los créditos, para mantener la ecuación patrimonial. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. Este punto lo veremos más adelante con un ejemplo. Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Se debita la cuenta que representa un aumento del activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto. Se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio neto. Podemos ver que todos estos principios surgen del esquema que vimos anteriormente de la ecuación patrimonial de 5 términos sumando. Ahí, con ese esquema y de manera esquemática y de manera simplificada, tenemos todos estos principios que hemos mencionado acá. Los invito a que vuelvan a la filmina en donde vimos la ecuación patrimonial de 5 términos sumando y a la luz de esa ecuación patrimonial de 5 términos sumando, vean estos principios que acabamos de relatar. También la partida doble tiene algunas reglas. En toda anotación, y considerando el total de las cuentas empleadas, el total de los importes debitados tiene que ser igual al total de los importes acreditados. Por lo tanto, como mínimo, debe existir una anotación en el debe y una anotación en el haber. Digo como mínimo, podrían existir más de una anotación en el debe y más de una anotación en el haber. Lo importante es que todas las anotaciones del debe sumen lo mismo que todas las anotaciones en el haber. Los importes registrados en las cuentas deben balancear, por lo que la suma de los importes registrados en el debe tendrá que ser igual a la suma de los importes consignados en el haber. Esto está muy relacionado con la primera regla que dimos. De hecho, es una consecuencia de la misma. La misma cuenta debe ser utilizada para debitar y para acreditar un mismo concepto. Por ejemplo, si cuando yo recibo dinero en efectivo utilizo la cuenta caja, cuando yo entrego dinero en efectivo también voy a usar la cuenta caja. Si cuando yo recibo dinero en efectivo, como el dinero en efectivo es un activo y me está aumentando porque lo estoy recibiendo, lo voy a debitar. Cuando estoy pagando con dinero en efectivo, que es un mismo concepto, el dinero en efectivo, como estoy pagando, decía, con dinero en efectivo, me está disminuyendo el activo, entonces lo voy a acreditar. Pero lo importante es que por un mismo concepto, es decir, dinero en efectivo, cuando estamos hablando de dinero en efectivo, utilice la misma cuenta contable. Otra regla es que si se debitó una cuenta por un determinado valor, su acreditación se puede producir hasta agotar ese mismo valor y viceversa. Por ejemplo,
Si yo tengo dinero en efectivo por 1000 pesos y sé que acredito en la cuenta caja que me representa dinero en efectivo cada vez que estoy pagando con dinero en efectivo, voy a poder acreditar solo hasta 1000 pesos porque no tengo más. Es decir, voy a poder hacer hasta agotar su valor. ¿Cuáles serían los pasos a seguir a la hora de registrar una operación? Tengamos en cuenta que lo primero con lo que contaremos en una empresa será con el comprobante que respalda esa operación. Entonces los pasos serían, primero, identificar el hecho económico por medio del respectivo documento o por medio de otro elemento. Por ejemplo, una factura. Lo segundo que tenemos que hacer es interpretar esa transacción que originó ese documento. Por ejemplo, ¿se trata de una compra? ¿Se trata de una venta? ¿Tenemos el original? ¿Tenemos el duplicado? Tercero, tenemos que determinar las cuentas que intervienen de acuerdo con los elementos patrimoniales de que se trate. Por ejemplo, hemos comprado mercaderías, hemos comprado un mueble, hemos comprado algo para hacer un mantenimiento a alguna maquinaria. ¿Y con qué lo hemos pagado? ¿Con dinero en efectivo? ¿Lo hemos pagado con cheque? ¿Lo hemos dejado adeudado? Cuarto paso es clasificar esas cuentas que han sido identificadas en activo, en pasivo, en pérdidas, etc. Luego debemos aplicar las reglas de la partida doble, estableciendo cuáles son los aumentos y cuáles son las disminuciones de esas cuentas. Seguimos aplicando las reglas de la partida doble, transformando esos aumentos o esas disminuciones en débitos o créditos según corresponda. Y finalmente registramos lo que corresponde en las respectivas cuentas, es decir, formalizamos la registración en los respectivos registros contables tradicionalmente llamados libros de comercio, los cuales los veremos más adelante, que son el libro diario, el libro mayor y algún otro registro que también veremos. Con esto hemos comentado el tema partida doble. La mejor manera de analizarlo es realizando los asientos contables y llevándolo a la práctica. El estudiante tiene, en el apunte de clases, un ejemplo de cómo aplicar la técnica o mecanismo de la partida doble en una operación de compra. Igualmente, en próximos videos iremos aplicando la técnica al resto de las operaciones comerciales. Nos vemos en los próximos videos.